A ver, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. O sea, la verdad es que no me quiero introducir mucho muy formalmente porque ya nos conocemos, no es nada del otro mundo, entonces prefiero que esto sea lo más Lo orgánico más fluido. posible. Sí, pero realmente esto es como una entrevista que te estoy haciendo yo para mi blog en el que estuve trabajando. Habla un poco de diseño industrial, hablo un poco de... Bueno, realmente me enfoco mucho en Apple porque ya sabes que soy bastante fan. Ok. Entonces hablo de, por ejemplo, de la partida de Johnny Ive, cómo ha evolucionado después de eso, después del... ¿En qué año se fue, sabes? Como No recuerdo. 16, 18, Por algo ahí. así. Pero, ajá, cómo ha evolucionado después de que se fue a Ive, ¿no? Por ejemplo, la forma en la que fue diseñada Apple Park o la funda de los AirPods Max, que, mira, nunca se me ocurrió, pero justo tenemos aquí. Tú que tienes los AirPods Max, no sé si te has dado cuenta que la funda pues no los protege del todo bien. Ok, sí, sí, sí. Y esa ha sido como una crítica mía en temas de diseño funcional, porque es muy bonita la funda, pero no se me hace muy funcional porque tiene muchos espacios como donde si se te caen se pueden estropear Sí, los ujú. audífonos. Pero sí, más o menos de eso va. Entonces, pero quiero que más o menos, a ver, preséntanos quién eres, qué estudiaste, obviamente diseño industrial, por eso estás aquí, pero qué has hecho últimamente, dónde trabajas, a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Aarón Martínez, soy del Estado de México y estudié diseño industrial. No pude concluir por razones laborales, pero estuve un 80% en la carrera y también siempre con el interés de lo gráfico, la ilustración y también, digo, no soy tan tan metido en lo tecnológico como de manera muy específica, pero sí al consumir los productos, al usarlos y también al haber hecho cosas para productos, me da una idea general de por dónde va y digo, y también las opiniones personales, ¿no? Entonces ahora trabajo en Microsoft, soy director de arte o diseñador senior y, y es muy interesante porque ahí justo se puede ver todo esto, ¿no? Todo el proceso de creación de productos y no forzosamente productos físicos como hardware, sino también, curiosamente hemos trabajado cosas para hardware desde, no sé, cambiar un icono e imprimirlo en los teclados. Entonces puede ser algo muy pequeño y eso representa muchísimo trabajo porque en todos los productos de Microsoft que lleven esa tecla va a tener que tener ahora un nuevo icono. Entonces estoy muy metido en eso, en la parte de emojis. Mucho tiempo estuve trabajando como ilustrador independiente y toda la parte del diseño me gusta mucho. Me enfoco en el diseño de personajes sin querer, como que eso fue mi inclinación, ya por querer aprender. Justo me empecé a enfocar en crear personajes y curiosamente los empecé a subir y justo de ahí empecé a tener trabajos freelance. Y bueno, también hago un poco de todo, he hecho iconografía, he hecho identidad. Me gusta esta parte versátil, ¿no? De un día estás haciendo cosas tal vez muy coloridas y otro día algo más serio o más de diseño industrial. Entonces, en general, eh, hay- por mi experiencia laboral, he trabajado desde diseño gráfico, serigrafía, he estado en talleres y también toda la parte digital. Sí. Yo, yo lo conozco a él, no necesariamente porque seamos de la misma generación. Aaron es muy buen amigo de mi papá y lo conozco gracias a él y es más una persona sumamente talentosa. Por ejemplo, aquí tenemos uno de sus obras más icónicas, que es el famoso pato. Sí, sí, sí. Pero cuéntanos un poco de a qué se debe el pato y por qué decidiste, por qué es tan icónico para ti. Bueno, el pato salió por la necesidad de hacer un art toy en vinil. Como que, bueno, no sé si sea el sueño, el objetivo de todos los ilustradores diseñadores, querer hacer un art toy o vinil toy, pero llegó un punto donde se puso, o noté que mucha gente no tenía esa necesidad de crear un juguete propio o una identidad. Muchas veces replicar algo, otras veces como en este caso, ¿no? Que es como parte de mis ilustraciones. Y primero fue eso, ¿no? Como la parte de querer tener algo físico. Digo, obviamente la impresión 3D te da un acercamiento bastante bueno. Y más, digo, en el tiempo en el que lo hice, las impresoras pues tenían ya cierto avance, pero no como las de ahora que cada vez son mucho más precisas, tienen menos errores y son más accesibles. Entonces, el tema de la producción pues, lo aprendí en la escuela, en el diseño industrial y también
quería justo eso, ¿no? Tener algo mío, porque llega un momento donde estás todo el tiempo en la pantalla, que ya a veces es importante tener algo físico o sentir algo. Y bueno, la historia como tal es muy, muy sencilla y realmente no es tan profunda. En algún momento me tocó hacer un proyecto de ilustración donde tenía que hacer gallinas, un gallo para una revista. Y el proceso de hacer ese gallo era bastante simple porque eran elementos básicos, ¿no? Como geometría básica y primitivos. Y se me hizo bastante sencillo, hice un tutorial sobre cómo hacerlo y de ahí lo empecé a usar, ¿no? Como siempre me gusta poner elementos en las ilustraciones, ahora uso el pato, en ese momento usaba gallinas, usaba truchas o peces. Entonces llegó un punto donde la gente me identificaba por eso, ¿no? Como el que hace los pollos, las gallinas, el señor pollo y todo eso, como que no me gustaba tanto, un poco por lo que representa que a mucha gente le dicen pollo, ¿no? Como tal, y tengo tíos entonces como que no quería que me encasillaran como en ese término y dije, pues voy a hacer otra cosa que no sea una gallina. Entonces se me ocurrió hacer un pato, simplemente no sé en qué momento salió y hay una idea de que nacen de un excusado y como un concepto ahí medio extraño, como tipo pollitos en fuga, ¿no? Que es como crear un montón de patos, bueno, en este caso a partir de químicos y de un excusado. Y de ahí me di cuenta que porque quería hacer un oso polar al principio en 3D, ya tenía la impresión 3D lista para hacer el molde, ya había cotizado y ya estaba a punto de hacerlo y después salió el pato y de ahí ya decidí hacer el pato como juguete, porque es un elemento bastante sencillo, tiene muy pocas piezas y justo lleva todo como un desarrollo técnico de saber cuántas piezas, cuántos moldes, cómo se va a pintar, si se va a hacer en México, en otros países, es como, sí lleva bastante desarrollo. Es más el tema de funcional, porque muchos ilustradores hacen el concepto, pero sí se necesita modelar de cierta manera o modelar a mano. Lo modelaron a mano. Yo mandé el render y la referencia lo modelaron a mano, pero si es en impresión 3D, sí es importante, ¿no? Tomar en cuenta los aspectos técnicos de las boquillas para el proceso de rotomoldeo, que es en el que se usa, es el mismo que se usa para los rotoplas o para los juegos de los niños, ¿no? Todos estos plásticos huecos, entonces es el mismo proceso que se usa en muchos juguetes, solo que se entró esta tendencia o concepto del art toy o vinyl toy como más de colección y de contemplación y no tanto como para jugar sino es como más específico para un gremio o un tipo de gente muy, muy específico. O sea, toy no necesariamente refiriéndose a toy, juguete, jugar, juego, sí. ¿no? Digo, ha tocado que niños lo tienen y juegan con él, pero la mayoría de la gente que colecciona art toys, como los Funkos y eso, es como solamente como para tenerlos ahí, ¿no? Y coleccionistas y digo, al final es eso, ¿no? Como yo lo resumo más como la necesidad de querer tener algo que yo diseñé desde un papel y luego llevarlo a algo físico y ya otros pues lo ven más como un negocio y todo. Digo, al final tiene diferentes perspectivas, pero para mí era simplemente llevar como de una idea a algo físico. Y algo tuyo sobre todo, ¿no? Yo a veces a mí me gusta me gusta creer que soy diseñador gráfico. No estudio diseño gráfico, pero eso me gusta pensar. Y a veces cuando, por ejemplo, ya me pasó 2-3 veces que cuando veo mis diseños en físico, cuando los imprimen en un libro, cuando los imprimen en un sticker, incluso en algo tan banal como un sticker, ¿no? Como que sí me hace sentir bien, incluso si no me siento tan orgulloso de decir que esto lo hice, yo no lo hice, pero esto lo hice yo, por decir una cosa, y que está tan aquí, tan en físico, tan tangible, me hace creérmelo y no sé, me da una sensación bonita. Yo cuando trabajo en algunos logos que he hecho, pero sí. Oye, pero te iba a preguntar, ahorita que estábamos tocando un poco el tema de los controversiales de los AirPods, te quería preguntar, ¿tú por qué usas los dos sistemas? Aarón, para los que no sepan, o sea, nadie, tiene muchas computadoras aquí en su estudio, o sea, muchas. Tiene una acá con 2 tarjetas gráficas, 2 4090, 2 4090, acá otra con una 4090, acá tiene una que M3 Max, M2 Max, MacBook Pro, otra iMac y bueno, rendera en una, o sea, en una carga los archivos, en la otra los diseña, en la otra no sé qué, yo no tengo idea de su sistema, pero está muy loco. Entonces te quería preguntar, como una persona que usa los dos sistemas, ¿tú
¿por qué usas los dos? ¿Con cuál empezaste? ¿Cuál se te acomoda más? ¿Cuál te ayuda más en temas de diseño? ¿Cómo lo ves más o menos? Digo, mi primer computadora fue una PC y después tuve una Mac G4, una iMac, que tengo por ahí también en parte del estudio. Digo, al principio como todo, y bueno, tocando un poco lo que le decías de que te sientes diseñador gráfico, a mí me pasaba mucho, ¿no? En diseño industrial también yo tenía este gusto por lo gráfico y la ilustración, y al final siempre fue complicado en el mundo del diseño industrial hacerme llamar industrial, y ellos me veían más como un gráfico, y en los gráficos, en el mundo del gráfico, la gente me veía más como un industrial. Entonces, sí, digo, siempre toco este tema porque es muy curioso que al final nunca me sentí parte de uno ni de otro, porque mi formación fue distinta, la manera en la que aprendí fue con experiencia en los lugares y no tanto como una formación escolar o educativa, pero y obviamente conforme vas creciendo te vas dando cuenta que pues no, o sea, no hay por qué pelear, ¿no? Siempre es el tema de Mac o PC, ¿no? Hasta hacían comerciales, ¿no? De eres un Mac, tú eres un PC. Y entiendo, ¿no? Que eso se vale desde el punto de vista de mercadotecnia entre competencias, es válido. Lo mismo hace Coca y Pepsi y así muchas marcas, ¿no? Que son similares. Al principio, obviamente, siempre decíamos la Mac, ¿no? La Mac, la Mac. Cuando no... Como aspiracional, ¿no? Sí, justo, ¿no? Porque es distinto, ¿no? Hasta ellos te dicen, no, piensa diferente. Y como toda la manera en la que te lo venden, pues... Obviamente lo hacen tan bien que por eso acá, digo, no puedo decir que todos, pero gran parte de las personas que he conocido, pues siempre es como una Mac, ¿no? Y hoy en día, pues hay muchísimos productos de Apple. Yo recuerdo los primeros, bueno, no los primeros, porque era muy chico para eso y otros no habían nacido, pero ya justo los diseños de Johnny Ive y toda esta revolución de color y de materiales y de procesos, fue interesante, ¿no? Y entonces, como yo entendía como tal que era como la RAM, ya después en clases entiendes, ¿no? Qué es la RAM y qué es el hardware, qué es el software, pero cuando no entiendes realmente, pues solo te interesa tener eso, ¿no? Ese producto que Sí. todos tienen y que en su momento cuando salieron las primeras MacBook Pro como las de policarbonato, las ajá, que eran como de plástico, ¿no? No, después salieron unas MacBook Pro como cuando estaba por ahí Illustrator CS3. Ah, ya las chonchas de metal, Sí, ¿no? sí, Que ya sí, se sí. parecen, incluso se parecen un poco a esta. Sí, justo yo yo así soñaba con una de esas, pero pues en ese momento no podía tenerla y justo me prestaban una para la escuela. Y tal vez esa es la razón, ¿no? Por la que ahora tengo tantas compus, Sí. como esta parte como de lo que no tuve. Y digo, también me funcionan bastante en el sentido de que ahora ya sé como para qué funcionan y cuál sería como la mejor opción. Digo, al final hoy en día da igual la que uses, al menos en lo que yo hago. Si el objetivo es hacer un render y un modelado, no importa si es PC o es Mac, realmente las dos funcionan. Ya en temas más específicos que a mí en lo particular me gustan, el sistema operativo es mucho más amigable en Apple, pero ya que estás en Windows también lo es, o sea, es como simplemente cada uno tiene su forma, ¿no? Y esta onda del control y el command siempre, cuando te cambias siempre es como te equivocas, ¿no? Y el alt, el function y Sí. eso. Digo, pero al final todo se resume en la misma acción y justo esa versatilidad de cambiar. Digo, en un principio sí era como la Mac, ¿no? Yo puro Mac, ¿no? Y siempre todos decían, hasta la gente decía que el Illustrator era diferente en Mac que en PC, ¿no? Tenían como tenían todas esas ideas, ¿no? Que en Mac todo era mejor. Digo, no puedo asegurar que no era así, pero hoy en día pues no hay una gran diferencia. Hoy, o sea, hablando en dinero o en costos, el clásico, ¿no? Con el precio de una Mac, todo te dice, con eso te armas una PC, ¿no? O sea, puedes armar una PC gigante y al final la potencia o sea, te puede salir más cara la PC dependiendo, ¿no? Y obviamente si los comparas, el precio de una MacBook Pro más rápida respecto al precio, con ese precio, ¿qué armarías? Sí. Pues sí, obviamente es superior en tarjetas de video porque al tener algo más grande, pues hay más espacio para poner, hablando del diseño industrial, como temas de enfriamiento, refrigeración o disipadores. Entonces, hoy en día, aunque hagamos algo muy pequeño, pues va a tender siempre a ser mucho más frágil, ¿no? O se va a calentar más rápido y por eso justo las computadoras grandes o sea, es como, no sé, como un Ferrari, ¿no? O un Lamborghini, o sea, si ven el motor, ves el motor, el espacio es gigante, ¿no? Y solo tiene eso y tiene como que todo es más grande porque necesita procesar más cosas, ¿no? Digo, no sé mucho de autos, pero entiendo que al momento de tener mucha más capacidad, pues hay más espacio, menos peso y los temas también como aerodinámicos y, o sea, se juntan muchísimos conceptos ahí.
Y justo es el ejemplo, ¿no? O sea, las Mac ahora justo, a excepción de los chips silicon, que ahora están unidos, ¿no? Como la parte de la RAM y el GPU que le llaman y el CPU. SoC, el System on a Chip, que es todo Sí, no conjunto. Entonces, en un futuro esos chips, por lo que se ve, pues van a ser muy potentes, porque al final una tarjeta de video se reduce en un cuadrito, ¿no? O sea, al final es un chip. Lo demás es enfriamiento y radiador y todo eso, ¿no? Entonces, entender esa parte donde ya en un momento una MacBook Pro puede hacer el trabajo o más trabajo que en su momento tal vez una RTX 6090, 7090 en el futuro, si es que se siguen llamando con esa nomenclatura o esos números. Se les van a acabar los números. Justo estamos como en esta parte, ¿no? Y ya llega un punto donde ya eres más adulto, retomando un poco la pregunta, donde ya no ves tanto si es PC o es Mac, simplemente es para qué te sirve. Y obviamente si hay ese momento donde dices, sí quiero la Mac nueva porque pues, o sea, ya son muy rápidas. Y yo, pues, personalmente, yo casi todo lo trabajo en la MacBook Pro o en la iMac en su momento. Todo modelo, todo. Ya cuando hasta hay rendereo, cuando ya necesito un render grande o animación o un render ya de un tamaño bastante grande para impresión, sí ya lo paso a la PC y ahí rendereo todo. Entonces como que sí hay un buen balance entre las dos. Al final, si solo hiciera ilustración vectorial, pues preferiría una Mac, pero como ahora hago renders, animación y todo eso, pues sí necesito justo el poder porque para tener una compu de ese nivel, por ejemplo, la nueva Mac Pro está grande, gigante la que tiene. Sí, es una torre. Nunca la he visto en persona, pero... Es muy bonita, pero sí para ponerla al 100 es muy cara. Sí, sobre todo es bien curioso. Por ejemplo, siempre se me ha ocurrido que... Por ejemplo, cuando empiezas, ahorita, sobre todo con la Mac Mini nueva, que ya salió con el M4. Cuando empiezas, lo que puedes comprar en Apple en comparación a lo que puedes comprar en PC en el mismo rango de precios sí es mucho mejor una Mac. O sea, una Mac Mini M4 que ya viene con 16 de RAM por default y eso es súper bueno, 256 GB. El equivalente en PC es más grande, más caro, más lento. Pero una vez que te empiezas a poner como chistosín con, que quiero un disco duro de 1 tera, que quiero pues el el M4 Pro o el M4 Max. En el caja. O sea, el almacenamiento es una grosería, los chips, el RAM, todo se empieza a poner y es como, se empieza a disparar el precio de una forma muy loca, porque como tú dices, la Mac Pro, la más espequeada y la más top que haya, no compite contra una PC súper espequeada en precio, en rendimiento, o sea, no tiene nada que ver. Bueno, en procesos más pequeños de un solo núcleo sí, porque me parece que tiene un buen procesador, pero los precios se disparan cuando empiezas a llegar a las cosas ya más altas y aspiracionales. Cuando empiezas en Mac, yo digo que es muy, muy bueno y muy versátil. Por ejemplo, ahorita no sé si has visto que las MacBook Air están muy baratas, las están dando como a 12, a 13. Sí. Y se me siguen haciendo unas máquinas muy buenas, sobre todo para gente que no hace trabajos muy pesados, incluso diseñadores gráficos que van empezando, editores de video que van empezando, fotografía light, o sea, todo eso lo puedes hacer bastante bien en un chip M1 que, digamos, ya tiene 4 años. Entonces, si empiezas por ahí, yo creo que vas bastante bien, pero en algún punto vas a querer algo más y más, y es donde se te va a empezar a poner caro. Y yo decía, por ejemplo, que cada cosa tiene distintas funciones. Por ejemplo, ¿cuál es la ventaja de las MacBook, ¿no? De las MacBook Pro? Una que es súper portátil, no la tienes que tener conectada para que tenga su máximo rendimiento. Es una cosa espectacular. Pero, por ejemplo, ¿qué tienen las Windows? Les puedes cambiar las piezas cuando quieras, se desactualizan, le cambias el RAM, le cambias el chip, la tarjeta madre. Eso es como un rompecabezas, es una especie de Lego que puedes ir actualizando y puedes empezar en 1 año con una PC y en 10 años después ya vas a tener otra completamente distinta. Pero tienes esa posibilidad de irla cambiando y eso es espectacular también. Entonces, en temas de funcionalidad, ahí sí depende más de cuáles sean tus prioridades, yo creo como en el preciso momento cuando la estás buscando, ¿no? Por ejemplo, yo que soy diseñador gráfico, amateur, por así decirlo, mi Mac me sirve espectacular y yo con una PC no sobreviviría. Pero el día que yo quiera empezar a renderear, el día que yo quiera empezar a editar en 8K, el día que yo quiera empezar a pedir algo más y más y más, voy a tener que invertir una cantidad abismal de dinero. Pero sí, eso se me hace muy loco. Pero también, ¿sabes qué te quería preguntar? ¿Te acuerdas que antes ¿te acuerdas cuando las MacBook Pro solo tenían puertos de USB-C? Sí. Empezaron con muchos puertos, pasaron a USB-C
y luego volvieron los puertos, o al menos algunos. Sí. ¿Tú por qué crees que fue ese cambio? Porque yo tenía la teoría de que fue porque se fue Johnny Ive, que me dolería mucho pensar que es cierto, pero... O sea, por ejemplo, que cargabas la MacBook con Thunderbolt, ¿no? Y ya no tenías como el MagSafe. Ajá. Digo, creo que la partida de Johnny Ive, pues sí marcó como o sea, como bastantes cosas. Digo, desde la muerte de Steve Jobs hasta la partida de él. O sea, al final, creo que es muy complicado mantenerse siempre como arriba en el sentido de lo que haces, porque como tú decías, ¿no? A diferencia de una Mac, las PCs tienen mucho más posibilidades, ¿no? Como por ejemplo en la Mac, pues solo puedes comprar del rango del que hay y mejorar tu chip o mejorar perdón, tu almacenamiento, pero de ahí no hay más. Un tiempo, por ejemplo, yo estuve conectando eGPUs, las tarjetas externas. Sí, que ya no se puede. Con Thunderbolt. Todavía se puede en las Intel con las AMD. Entonces, mucho tiempo trabajé así con una iMac y les conectaba tarjetas y eso le daba una velocidad increíble. Entonces así ya te evitas como el tema de que todo ese poder esté adentro y mantienes como el estilo, mantienes el buen diseño, por así decirlo. Pero yo creo que entre más famoso se vuelve una marca y más pasa el tiempo y más productos hay, siento que, o sea, empezó con el iPhone, ¿no? Y luego el iPod, y luego empezaron a sacar, ¿no? Las computadoras y la iMac, y luego la MacBook Air, que la sacaba de un sobre. Entonces, todo eso como que eran innovaciones donde ellos se enfocaban en hacer todo lo más pequeño posible y diseñado. Es como, bueno, todo lo que voy a meterle a esta compu tiene que caber en este cuadrito, ¿no? Sí. Y hasta el proceso en cómo, industrialmente, cómo hacen los espacios, ¿no? Con un CNC y cómo se va desbastando. Y la PC te da mucho más como esa posibilidad de cambio. Pero también en PC sucede que la calidad de los componentes es muy importante. Porque, y también llega un punto donde ya es de nicho y donde también... si tienes, por ejemplo, un tipo de motherboard y un tipo de procesador. Como los AMD y los Intel que no tienen la misma. Ajá, y te tienes ahí que ajustar desde el power supply, desde tu fuente de poder. Entonces como que te va reduciendo las posibilidades. Y luego pasa que hay gente que arma compus y luego dice, quiero meterle esta tarjeta de video y pues no le alcanza el power supply porque es demasiado. Entonces también ahorita está habiendo un cambio en las fuentes de poder, donde ya se requerían tantos cables para meterlos a una tarjeta de video porque son gigantes. Ahora ya están las entradas. Ahí están reduciendo ahora la cantidad de puertos y haciendo un puerto como general. También la PC está teniendo muchos cambios, pero justo también llega un momento donde, o sea, una de las cosas buenas que tiene Apple es que hacen muchísimas pruebas, tanto el procesador como los chips o como las tarjetas de video que usan, pues en teoría son las mismas. Por eso luego dicen, tal batch de computadora salió mal, ¿no? Los de tal y tal, por eso ve Apple y te la cambian, porque ellos tienen ese control. Siento que también empieza ahí control, pero como es tan grande, como es tan grande las posibilidades, pues sí, tú puedes tener una 4090 o 5090 que están a por salir, pero varía mucho si la compras Zotac o si la compras MSI o si la compras Asus. O sea, también la calidad de los materiales a lo largo del tiempo pues sí cambia. Por ejemplo, yo tengo unas que son todas de metal casi, entonces aguanta mucho más que lo plástico. Digo, son plásticos que están muy bien hechos para aguantar temperaturas de 100 grados, pero aún así siempre también va a ser más cara la calidad en los productos como tal, ¿no? Sí. Y a mí, por ejemplo, algo de las cosas que prefiero siempre de una Mac son sus pantallas. O sea, creo que le echan bastante ojo en las pantallas. Las laptops. Y justo es eso, ¿no? Entonces, o sea, creo que Johnny Ive, perdón, obviamente dejó todo un legado y dejó como todo un estilo, ¿no? Y de ahí obviamente pues se sigue. Y hoy en día es muy difícil hacer cambios tan abismales porque justo al tratar de reducir y hacer todo más poderoso, pues se necesita más tecnología y cosas más complejas. Entonces, en su momento, sí, o sea, si ves el iPhone primerito, el primer iPhone, el iPhone de ahora, o sea, es un abismo, o sea, es gigante, ¿no? El chip que tiene. Pero al final, hace unos 15 años, con las computadoras que había, se podía hacer el trabajo, ¿no? Se podía hacer diseño gráfico, se podía hacer todo. Obviamente, hoy en día cada vez se requiere, o sea, como que va de la mano con los recursos. Entonces, el programa quiere más recursos porque la computadora los tiene.
Pero si cargáramos un CS3, que si es que se puede en una compu nueva, pues correría muy rápido porque las herramientas son menores. Sí, fueron evolucionando. Entonces, Ahorita que tienen mucho de generativo de IA y así. sí, va de la mano. Entonces, o sea, sí es duro. O sea, y más cuando hay más productos en el mercado, la gente va a criticar, ¿no? Es que este iPhone y no le cambia nada, pero pues al final es parte de un sello y es parte de un proceso y en realidad pues sí tienen que hacer todo otra vez, ¿no? O sea, en el momento que la funda cambia, que no le queda la funda del anterior al nuevo, en ese momento significa que tuvieron que hacer todo otra vez. O sea, no agarraron el pasado y nada más le pusieron como otro Como material. todos dicen. Sí, realmente sí te lleva un trabajo justo de ingeniería y diseño industrial, pero como está adentro, pues nadie ve esa parte. Todo el mundo vemos, nada más cambiaron las cámaras, ahora están arriba, ahora están abajo. Tiene sus razones o no, pero al final lo siguen comprando. Digo, Sí. No, y por ejemplo, ahorita esto es la evidencia. Estamos grabando con 3 iPhone 16 Pro. ¿Por qué? Porque decidimos cambiar los 3. sí coincidió, o sea, que yo no lo iba a cambiar, pero al final se dio la oportunidad y... Sí, justamente. Yo ya tenía un teléfono muy cucho y entonces ya lo necesitaba cambiar. Pero fíjate que, por ejemplo, algo de lo que me quedé pensando es en lo que estabas diciendo de la calidad de los componentes en PC. Lo que sí tiene Apple muchas veces es que la calidad de armado es una cosa suprema. Y por ejemplo, Asus, que en los componentes de PC tienen 2 líneas, que es la Asus TUF y la Asus Strix. No sé si seguramente las has escuchado. Obviamente la TUF pues es como la gama de entrada, por así decirlo, de Asus. Las tarjetas madre no son tan buenas, no tienen, por ejemplo, algunas no tienen Wi-Fi, no tienen Bluetooth, no tienen entradas de Thunderbolt, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muchas cosas que la gente a veces o pasa por desapercibido o no piensa que tiene que pensar a la hora de armar una computadora. O sea, en temas de funcionalidad, se te van olvidando esas pequeñas cositas que al final del día sí importan. Y por ejemplo, tú dices, ay, pero es que no, mi PC gamer no se ve igual que la de mi amigo que tiene que el RGB, que tiene, por ejemplo, ¿cómo era el ventilador que... El NZXT Kraken, me parece, que tiene que la temperatura. Un radiador, sí, justo. Y le puedes poner imágenes y videos, o sea, cosas muy locas que, bueno, la gente dice, ve una PC muy bien armada, muy iluminada y no toma en cuenta todos esos factores que al final del día también son dinero. Entonces, si también nos queremos poner espléndidos en el mundo del armado de las PCs, también... No, es una locura, te puedes gastar mucho más dinero que una Mac. Sí. Justo es esa parte, ¿no? El balance en los materiales. O sea, tú puedes tener la misma PC, los mismos como specs de PC, y una te puede costar la mitad que la otra, porque justo lo que dices, ¿no? La calidad de los componentes. Por ejemplo, yo trato de comprar motherboards como, o sea, tal vez no la más alta, pero sí justo las que ya son como Extreme de Asus y todo eso para que sean bastante resistentes, porque justo... porque va de la mano, ¿no? Como eso es lo que va a sostener tu tarjeta de video y es lo que va a sostener tu procesador. Y también hay todo un tema, ¿no? ¿Qué es mejor, enfriar con aire o enfriar con agua? O hay gente que hace enfriamientos custom, ¿no? Entonces también hacer custom es desarmar una tarjeta de video, ponerle un enfriador y hacerlo bien, o sea, qué bonitos quedan, ¿eh? Sí, hay gente que hasta lo sumerge, ¿no? Como una pecera. Hay un montón de opciones para hacer unas PC y yo, pues sí me he gastado bastante en una PC desde el gabinete, porque hay gabinetes que, o sea, puedes armar con un costo muy bajo, perdón, pero si quieren algo más de calidad o algo mucho más que dure más tiempo, pues sí se necesita invertirle un poco más, porque justo hasta las fuentes de poder tienen certificaciones, si es Gold o si es Silver. Y hay platino también, ¿no? Sí. Entonces yo trato de comprarlo lo mejor. Digo, al final mi trabajo, gran parte de mi trabajo no requiere tanto poder en la creación. O sea, yo es lo que siempre le digo a la gente, ¿no? ¿Pero qué tienes tantas compus? Es porque una parte puede ser como de retribuirme las compus que quise en su momento, y la otra parte puede ser que hacen eficiente el trabajo, porque ahora ya desde mi modo de trabajo es mucho más fácil decir, te entrego mañana algo, porque yo sé que la compu lo va a hacer en minutos o en segundos, antes que decía, pues te lo entrego en una semana porque tengo que renderar y va a tardar horas y horas o hasta un día, ¿no? Es justo esa seguridad que te aporta. Sí, es eso. Pero al final lo técnico lo tienes que tener, o sea, puedes tener una gran computadora y pues usarla para nada, o yo en su momento, ¿no? Tenía computadoras no malas, pero pues básicas, ¿no? Una MacBook, o ya después, mucho tiempo después tuve una MacBook Pro del trabajo.
pero aprendí a trabajar con pocos recursos, en impresión, en todo. Entonces ahora con esto, para lo que me sirve es, por ejemplo, clientes que me piden, quiero un render gigante, pues te lo entrego en 15 minutos o en media hora, una hora. Antes me tardaba un día. Sí. Justo es eso, ¿no? Como dices tú, comprar esa seguridad de tener las cosas en un tiempo menor. Porque antes hacer un cambio representaba días y horas y ahora hacer un cambio representa segundos. Sí, eso me pasa mucho. Por ejemplo, yo ahorita en el trabajo estoy lidiando mucho con una computadora que me dieron por parte del trabajo, pero no es muy rápida. No tiene ni gráfica, pues es una laptop, pues godina, por así decirlo. Un i5, 16 de RAM. Y cuando, por ejemplo, quiero editar video, un cambio, como tú dices, representa tal vez no horas, no días, porque no es un render al final del día, es una edición de video básica, pero un cambio representa exportarlo y esa exportación va a tardar otros 10 minutos. ¿Y qué tal si lo necesito para allá? Es una cosa que si compras la seguridad, sobre todo. Digo, algo curioso sobre eso es que hoy en día, por esas necesidades, sí se hace muy lenta esa compu, pero esa computadora que tienes ahora, digo, porque también lo que muchas veces no se toma en cuenta es que no es lo mismo un i5 de hace 5 años que un i5 de ahora. Ah, no, por supuesto. No es lo mismo de un i9. Entonces, esa computadora que tienes ahora, yo creo que hace 15 años habría sido así una bestia. Sí, aún sin gráfica. Sí, claro. Entonces, todo se va como adaptando a las necesidades. Porque ahora, o sea, yo recuerdo cuando tenía una tarjeta 1080, para mí era así una bestia y rendereaba bien. Y ahora ya me es muy lenta. Digo, ya tiene años que no las uso. Pero conozco gente que la sigue usando. Entonces digo, o sea, cómo nos van también como metiendo esa idea de que todo tiene que ser rápido y rápido. Sí. Digo, al mismo tiempo también pues, los mismos motores de render y los recursos pues, son más pesados y requieren mucho más justo RAM o más procesos o más gráfica, y más en el gaming, ¿no? De que, o sea, y también es como esta parte donde solo existe o hay mucho contenido para el gaming a partir de una computadora armada y no hay tanto justo para usarla en procesos más de ilustración o 3D, pero pues sí está muy interesante, ¿no? Como esta... Yo recuerdo que hace unos 15 años pues tenía computadoras, te digo, muy lentas y al final hacía el trabajo y ahora me doy... O sea, creo que ahora tengo oportunidad de hacer más cosas o hacerlo, o darme más tiempo o tiempos más cortos porque justo eso me ayuda a tener mucho más velocidad y justo lo que dices, ¿no? La seguridad de tener un equipo rápido. Sí, me pasa mucho que por ejemplo, es muy triste eso que dices de que todo es muy rápido, muy efímero, muy ya. Entonces, me acuerdo cuando compré mi Mac, la compré pues, en el 2021 cuando recién había salido, que es la MacBook Pro 14 pulgadas M1 Pro. Y yo en esa época, o sea, eso era lo que yo aspiraba. Me acuerdo, yo veía cuando recién sacaron la MacBook Pro en el lanzamiento, y dije, órale, o sea, eso lo voy a tener en 5 años, o sea. Pero cuando tuve esta posibilidad de comprarla, usarla y de verdad tenerla, dije, wow, esto es una cosa que nunca pensé tener, y una vez que la tienes, se te olvida y ahí te va lo más triste de todo, que 2 semanas, 3 semanas después de que ya la tenía y era la computadora a la que yo aspiraba. Salió la M2, ¿no? No. Deja todo eso, que cuando salió también me puse triste, pero es algo inevitable, que todo va y cambia y así es la tecnología. Pero yo una vez que ya la tenía, en 3 semanas ya estaba pensando en, no manches la inversión que voy a tener que hacer en 6, 4, 5 años, porque voy a tener que cambiarla, lógicamente. Y ya me estaba poniendo a pensar en que la iba a tener que cambiar y apenas me acababa de llegar. Sí. Y eso sí se me hizo como un colmo, se me hizo muy triste y muy difícil de contemplar ese pensamiento de que de verdad la acabo de comprar y ya la voy a tener que cambiar, cuando en realidad no es así. Y entonces no vivo en el ahora, vivo en el futuro. Sí. Me estresa mucho eso. A mí me pasó eso cuando compré una MacBook Pro con M2 y como al mes salió la M3. Y eso también es un tema de no estar informado, ¿no? En qué viene, porque pues siempre se tiene como un previo de que espérate porque vienen nuevas, ¿no? Sí, es que yo estoy bien loco con eso de los lanzamientos. Sí, está muy loco, pero sí, también justo antes tardaba más tiempo, ¿no? En sacar un modelo nuevo, digo, la verdad yo tuve iPhone hasta el iPhone 5, pero no sé si estoy mal, pero creo que tardaba mucho más tiempo en salir el siguiente y el siguiente. No sé si era cada año. Es que, no, siempre fue cada año, pero antes tenían esto de que era el 4 y el 4G. El 4 y el 4S, el 5 y el 5S, el 6 y el 6S, y ahora ya los S no salen desde el XS.
Entonces ya van que el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16. Wow, o sea, ya vamos en el 16. Yo pareciera que el 11 salió hace Sí. ayer. La diferencia entre uno y otro es Sí. monstruosa porque... Y justamente antes estaba, por ejemplo, el tema de que los iPhones iban bajando de precio año tras año. Me acuerdo cuando salió el primero, el iPhone, que ahora le dicen el iPhone 2G, pero en esa época solo era el iPhone. Creo que costaba $500 cuando salió. Y el iPhone 3G costaba 400. Y el iPhone 4 costó 300. Y iba bajando y bajando. Y llegó un punto en el que ya no, y se empezaron a disparar de nuevo. Que Los ahorita precios... agradezco que ha sido estable en el $999 y así ha permanecido por los últimos, que serán como 6 años, yo creo. Pero ¿en qué punto llegamos a pensar que íbamos a pagar 26,000 pesos por un teléfono? Digo, también lo que puedes hacer con él ahora es mucho más, tiene muchas posibilidades, ¿no? Porque tienes demasiados recursos ahí. Digo, ya como los vivimos de día a día, ya es algo normal. Pero, pues sí, yo recuerdo que yo no quería usar iPhone ni smartphone. No me llamaba la atención hasta que un ex jefe me lo regaló así usado. Dice, ya, por favor, necesito que tengas un iPhone para comunicarnos por WhatsApp y eso. Pero pues la diferencia que hay es abismal. O sea, lo que podías hacer, por ejemplo, en un Sony Ericsson. O sea, antes, tan solo antes podías comprar el iPhone y aparte te vendían el iPod. Sí. O sea, en ese momento podías decir, tengo o por ejemplo no me acuerdo que se llama NetMD o algo así, o estos cassettes, o sea, todos los MP3 que se vendían. Ahorita ya es muy difícil ver que alguien compre un MP3. Ya eso no se usa más que por motivos así como vintage, así de colección o así. O gente, ¿no? Que dice, salgo a correr y no quiero que me moleste nadie. Puede ser, también, sí. O sea, hay muchas razones, pero hubo un momento donde veías todo lleno de MP3, ¿no? MP3. Y ahorita ya, pues ya no tienes el gasto del MP3, ya no tienes el gasto de, digo, un celular grande, pues ya como que tiene esta pantalla de muy buena calidad y entonces puedes ver buenos videos ahí, puedes grabar. También vi un documental hace poco sobre los errores que cometió GoPro al momento de... Sí, que ahorita GoPro ya está a punto de... Creo que la están por salvar, pero justo eso, ¿no? Se enfocó en en lugar de seguirse enfocando en cámaras, se quiso enfocar en la parte de hacer contenido de películas o documentales, justo como para vender ese tipo de cámaras. Y al final hablaban de algo, decían, es que ahora en un iPhone ya puedes tener video muy bueno. Muy, muy bueno. O sea, fíjate que, por ejemplo, antes en un viaje, yo no vivía en esa época. Yo soy muy generación Z, pero pues antes ibas de viaje y llevabas tu cámara. Sí. Antes ibas a un concierto y llevabas tu cámara. Reunión familiar, Navidad, todos tenían su cámara. Ahora es... ¿Cuándo has visto? O sea, el que tiene una cámara es porque es fotógrafo. Sí, o amigos, ¿no? Que les gusta tomar fotos. Ajá, tienen su nicho, pero no porque quieran tomar fotos. Para eso está el teléfono. Que incluso teléfonos de hace 6 años toman fotos que son bastante decentes, buenas. Sí. Y siguen funcionando a los estándares de hoy en día. Y es que así han cambiado las cosas. Oye, pero ya para no extendernos tanto, que no sé cuánto tiempo llevemos, pero yo sentí la conversación bastante orgánica, te quería preguntar una última cosa. Bueno, 2, o sea, es como una pregunta en 2 partes. Una es, tú, en temas ya como de diseño industrial, ¿cuál es tu diseño favorito? Diseño, estamos hablando de sillas, estamos hablando de formas. iPhone, estamos hablando de, inclusive si quieres decir, el brazo para el micrófono. O sea, ¿cuál es tu diseño industrial que más dices, esta cosa es perfecta, no se le puede hacer ningún cambio? Digo, es muy complicado. Digo, tantito nada más regresando un poco a lo anterior de por qué son tan caros los teléfonos. Digo, tomando en cuenta de una buena cámara cuánto cuesta, ¿no? Y una MP3 cuánto costaba. Y a lo mejor antes, ¿no? Que comprabas el GPS para el coche. Ah, es verdad. O sea, si sumas todo eso, probablemente conviene. Pero el contra es que si se te pierde, pues pierdes todo al mismo tiempo, ¿no? Justo hasta hacen analogías, ¿no? De, todo esto, no sé, en los 70s, 80s o inicios de los 90s, tenías que comprar todo esto y ahora ya se reduce a un cuadrito, ¿no? Sí. Y digo, o sea, al final es parte y como dices tú, no hay su nicho y se siguen haciendo cámaras increíbles y obviamente mejora todo. Si la cámara del iPhone es buena, imagínate la cámara con la que grabaron una película. Son cámaras, sí. O sea, los lentes y la tecnología es bestial y eso es importante. Y digo, la pregunta del diseño industrial es difícil porque, digo, no soy como muy fan de seguir como tendencias o de coleccionar cosas.
Pero, por ejemplo, la iMac que tengo, que es G4, que le llaman Flat Panel, justo también vi un TikTok donde justo hablaban de que el brazo que tiene un balance perfecto. Digo, ya mucha gente podría decir, no, pero es que si lo mides de tal manera o lo haces desde una perspectiva, obviamente desde la perspectiva de muchas personas todo va a estar bien o va a estar mal, o va a tener errores o no se va a adaptar por tamaño, ¿no? Por proporciones, o sea, siempre es muy complicado que algo que embone en todo, pero hablando de un general, siento que esa computadora tiene, o sea, desde sus comerciales eran muy buenos, la forma en la que está diseñada, o sea, yo creo que si retomaran, por ejemplo, mucha gente está usando esa media esfera para poner la mini, le quita la pantalla y monta encima un iPad o monta encima otra cosa, ¿no? Porque el brazo es perfecto, justo una televisión pantalla touch que salió que se llama Think by Me, no recuerdo el nombre, es de LG, justo retoma ese brazo. Digo, tendría que pensar, digo, hay muchas cosas que me gustan en diseños clásicos, por ejemplo, obviamente todo lo que hicieron para Brown Dairy Rams es la influencia que tiene Johnny Ive. Justamente. Y toda esa simpleza de pues, diseñar con planos y diseñar con... O sea, creo que me gusta que las cosas sean funcionales y o sea, que tenga un balance entre cómo se ve y para qué sirve. El sueño. Digo, no soy tan fan de las cosas que hacen muchas cosas, o sea, de que como una navaja suiza, ¿no? Entiendo que tiene un propósito porque... pero por algo se venden por separado, ¿no? Sí. Digo, y hay cosas que sí puedes encontrar como esas tecnologías como que hacen muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Como televisión y videocasetera al mismo tiempo. Y, o sea, siento que a mí sí me gusta que cada cosa sea por separado, porque que cada uno mantenga como su propia esencia. Pero sí, o sea, justo tengo en la mente esa, digo, me encanta ese diseño y fue mi primer Mac. Pero sí, o sea, en el tema de los autos hay autos muy bonitos, ¿no? Y no soy muy fan de los autos desde el punto de vista de ver un auto impresionante, pero el diseño y la mecánica y todo, la ergonomía, ¿no? Y todo lo que conlleva, o sea, desde hasta hacer la iconografía para el tacómetro, o sea, todo ese trabajo, todo para mí es una locura. Pero sí, yo creo que podría decir ahora eso, después pensaré y recordaré y diré, ay, ¿por qué dije eso? Para mí es más perfecto esta parte, ¿no? Pero sí, justo esa compu es muy bonita. Y digo, Apple tiene muchos productos muy bonitos, justo hablando de Apple, pero también hay otras marcas que tienen cosas increíbles. O sea, Brown, ahorita que estabas mencionando. Sí, Brown es algo también muy bueno, que va un poco de la mano con Apple en el sentido de como lo funcional, ¿no? Y lo estético. Sí. Y sí, digo, también hay cosas como más antiguas o vintage, como que sí están cool, ¿no? Como a lo mejor coches viejos, como que tienen este tipo como de tratamientos de metal y procesos, ¿no? De cómo pintaban las cosas, cómo se hacían a mano. Digo, hay coches que se siguen haciendo a mano, entonces, o sea, creo que soy más, en lugar de ser como tan fan de algo, soy fan de como del asombro de lo que la gente puede hacer, ¿no? Como cómo puede, o sea, digo, tal vez ya estaban como mucho más salido un poco de la conversación y más viajado, pero, o sea, estamos tan en nosotros que cuando vas en un avión, o sea, no dimensionas que estás en un avión, o sea, es como... Sí, me ha pasado eso. O sea, si te explican por qué vuela el avión, o sea, es como, si no hay aire, no hay avión, ¿sabes? Entonces, o sea, vemos el iPhone nuevo o un Android nuevo, ahí está mejor el otro, o sea, pero la tecnología que hay ahí, o sea, el ejemplo que yo siempre pongo es las USBs, ¿no? O sea, tú pones una USB de hace 10 años y una USB de ahora y físicamente se ven iguales. O sea, una tiene 1 tera y una tiene... Puedes encontrar hasta el mismo molde, o sea, hasta, no sé qué, usan el mismo molde, hablando de plástico. La misma silueta, por así decirlo. Ajá, pero físicamente, hasta una Mac, ¿no? Si tú tienes una MacBook Pro de la M1 y la M4 con Macs, o sea, tú físicamente ves lo mismo, pero adentro, o sea, la tecnología que hay dentro ocupando el mismo espacio es abismal. Eso es lo que me impresiona, ¿no? Porque no termino de dimensionar, o sea, cómo procesar, ¿no? El siguiente iPhone, entonces vamos a mejorar esto, entonces, sí. O sea, ya no tenemos espacio, ¿qué hacemos, no? Entonces tienes que pensar en
en duplicar el poder o duplicar lo que hace ese objeto para tener más potencia, más poder o más capacidad, hablando como de, o sea, en crecimiento en los verbos que pertenecen a cada una de sus acciones, pero es una locura. O sea, a mí creo que es lo que más me impresiona. O sea, más que decir, ay, me encanta esto y quiero tenerlo, o quiero tener la silla tal, o quiero tener tal mueble, o Herman Miller, o muebles, ¿no? O específicas, cosas específicas. A mí me impresiona mucho esta parte de cómo llegan a eso, ¿sabes? O sea, cómo... O sea, poder estar grabando en tanta calidad y con un producto muy bueno, los materiales, todo para mí eso es así, es una locura. Sí, la verdad es que siempre me quedo pensando en eso de darle un iPhone a alguien de 1980 y es que le da un paro cardíaco. Sí, no. Lo matas del asombro. O sea, ni siquiera eso. O sea, hace 100 años enséñale una edición de Photoshop justo vi un artículo de eso. No, enséñale una edición de Photoshop de no sé, un gorila con cuerpo de paloma. Ah, no, ya, y ok. se vuelven locos, o sea, Sí, porque dices... Porque hoy puedes decir, es Photoshop, ¿no? O es inteligencia artificial, o es edición. No lo mides. Pero en ese momento ya existe eso, o sea, como que, pues, ¿cómo puedes representar eso, no? Y se ve tan real. Sí, no, pues la neta es que el diseño en general ha cambiado mucho, pero yo siempre he dicho que si copiando un poco la filosofía de Dieter Rams, el diseño yo creo que el que más admiro es el diseño que no se percibe. O sea, siempre Sí. he dicho así, este tema del minimalismo, del funcionalismo, siempre lo he visto como a lo que aspiro. O sea, el sueño es este diseño del que no te das cuenta, este diseño atemporal, este diseño humano, funcional y a veces inclusive barato, ¿no? Duradero. O sea, sí se me hace que es un tema que a veces se les está olvidando un poco en las nuevas tendencias, pero también la otra pregunta que te iba a hacer es, así como en corto, ¿qué es algo que se te ocurra? Igual una pieza de diseño que se te ocurra que dices, esto es una grosería. Por ejemplo, a mí se me ocurre el Magic Mouse de Apple, que tiene la carga por abajo. O sea, si dices, esto es una grosería, porque acostumbras a ver estas bellezas y te presentan un mouse que se carga por abajo y no lo puedes usar mientras lo estás cargando y dices, esto es una grosería. Entonces, ¿qué se te ocurre más o menos de ese nivel? Sí, justo ahí es un ejemplo de sacrificar lo estético con la función. Sí. Y porque sí, o sea, porque esta forma que tiene, ¿no? De caer como con ese corte que tiene, en el momento que tú le pones ahí una entrada, ya sea el Lightning o USB-C, se pierde. Entonces, sí ahí es un sacrificio que se hace. Digo, no sé, o sea, como... O sea, bueno, a mí a veces digo, a lo mejor son cosas mucho más... Voy a pensar en algo así que yo diga, o sea, esto, ¿cómo? Pero a mí se me hace una locura que haya tantos coches, o sea, que saquen tantos coches. Y, o sea, y tú veas que, o sea, si no se vendieron miles y siguen sacando más, o sea, y otro coche, o sea, la cantidad de producción que hacen se me hace grosero para que al final no venden todos, o sea, no se esperan a que se acaben todos para hacer más, o sea, sí. Y entiendo, o sea, es lógica y esa parte, o sea, es como, tiene mucho que ver, ¿no? Esto de la, ¿cómo se llama? De la instantaneidad, o sea. Sí, y tiene que ver, ¿no? O sea, tienes que tener un stock y la empresa y lo que vendiste y ahora, pero sí justo es como, o sea, se me hace una locura. Y hablando de diseños raros, digo, eso del mouse se me hace un poco raro, pero digo, nunca me molestó, era como para mí, era como, pues mientras descanso. Ah, no, yo no, así el descanso no lo valoro lo suficiente. Sí, no, o sea, como ¿qué será? No sé, es que, digo, hay autos que veo y que digo, es que esos autos son horribles, o hasta el color de un auto, ¿no? Como no sé. Por ejemplo, luego que ves los carros estos como naranjas, así chillones. Y dices, sí, digo, aquí no es algo que se me haga una aberración, pero no se me hace tan necesario tener un Apple Watch. Ah, mira, ahí sí comparto el sentimiento. Yo hace mucho tiempo, igual era un tema aspiracional para mí, porque veía y tecnológico, y está bonito, estéticamente no se ve tan mal, pero a veces lo veo como muy grueso, ¿no? Pero yo sí decía, yo tuve uno cuando iba en secundaria y lo vendí, porque de verdad es que no lo usaba para nada más que para verse cool. Sí. Y sí, digo, se me hace innecesario. Muchos temas médicos que los justifican y así, pero ¿tú qué dices cómo lo justificas tú? Digo, o sea, ahora me compré un Huawei,
que es el segundo, hasta el día de hoy, según tengo entendido, por lo que investigué, es el único smartphone, perdón, Smartwatch. ajá, que mide la presión arterial. Ah, ok. Como mi familia tiene temas de presión alta y eso, como que ya no soy tan joven, entonces me monitoreo seguido, entonces como tal se infla la bolsita. No, y abismalmente más barato que el Apple Watch. Más o menos, digo, tampoco es tan barato, o sea, la mitad de precio o un poquito más de la mitad, porque justo tiene esa función. Y luego lo uso para medirme y lo siento, y no sé, siempre hasta usar reloj normal y siento raro el hueso, entonces siento que para mí es innecesario porque pues, todo el tiempo, ¿no? O sea, ahí sí te avisa todo, como notificación, Sí, y sí. te pegas como si te decían, oye, te están hablando, ¿no? Como que todo el tiempo te están... Dame chance, espérame Eso- tantito. Sí. Viendo las justificaciones, sí, hay gente que se ha salvado porque se caen y su Apple Watch manda Sí, he visto. una alerta y eso es muy bueno. O sea, digo, no digo que sea malo, sino no va conmigo. Y una vez, para cerrar, curiosamente tuve una experiencia con un amigo que él, en ese momento yo apenas como que empezaba a trabajar y bueno, ya trabajaba antes, pero empezaba a tener un mejor sueldo y comprarme algunas cosas. Pero él sí tenía, en ese momento, Fitbit, que en ese momento estaba de moda las Fitbit. Sí, los de estos delgaditos. Tenía un Apple Sí. Watch y tenía su iPhone. Íbamos caminando y él iba con su celular escribiendo, no sé, algo, y alguien le preguntó, oye amigo, ¿qué hora tienes? Ujú. Y hizo esto. No sabía, así yo lo vi y crasheó, o sea, que quedó así como... Y Ya no sé. sabía dónde ver, porque las tres cosas que tenía en cada mano y luego en las dos manos te daban la hora. Sí. Se crasheó. Digo, yo no, en un momento yo decía que los smartphones no eran necesarios. Y hasta que me obligaron, yo tenía mi Nokia de la Viborita y para mí era suficiente. Ay, qué bueno eres de juego. O sea, tuve un Sony Ericsson y para mis canciones y después lo vendí porque dije, no necesito, o sea, para eso tengo mi MP3 o para eso tengo mi Dixman, ¿no? Para escuchar mis Sí, discos. sí, justo, porque en esa época era más, bueno, pues ¿para qué quiero que el BlackBerry, por ejemplo, tenga una cámara? Soy horrible. Sí, Yo tengo mi cámara mi digital Sony y Sí. cuando se puso a poner de moda bueno, no de moda, sino que se empezaron a vender las cámaras con la idea de los megapíxeles Sí, entre y más. todo. Tiene más la gente Ujú. decía, es que tiene todos megapíxeles. Y yo siempre decía, Pues, fotos más grandes fotos, para impresión. si haces fotos feas, solo van a hacer una foto Sí. fea más grande. O Una sea, foto fea con muy buena con resolución. muy buena resolución. Entonces yo creo que, o sea, sí hay cosas que digo que son innecesarias para mí. Mucha gente ve innecesario que tenga tantos compus. Para mí tiene sentido, para mi proceso. No, yo lo Pero veo es- necesario y aspiracional en mi caso. Y pues, justo lo que mencionabas de los AirPods Max, a mí me gustan, se me suenan muy bien. Ya tengo el modo. Sí. Y ya lo del tema de la funda también, pues sí, no es la mejor funda. Y luego algo que también criticaban mucho es cuando los sacabas de la funda, Que se pegaban. se golpean. Sí. Entonces cuidas tanto esto y al final pues Y ahorita se golpean. ya se golpearon. Entonces, por muy malo que sea la percepción que tiene Apple, pues, o sea, da como partida que exista diseño de otro tipo, por ejemplo, fundas Sí. para celulares, fundas para esto, alternativas de cables, o sea, siguen generando todo el mundo a partir de las necesidades que tiene Sí, un producto de Apple o un producto ya sea de Windows o un producto en su momento de otras marcas, ¿no? Que va Xiaomi o, por ejemplo, Xiaomi yo he comprado herramientas para armar compu y son muy bonitas, hablando Sí de las he diseño. visto, y además muy bonitas estéticamente. Todo, funcionales, bonitas Sí, las y he visto. necesarias. Entonces, Pero sí, ahorita que estábamos hablando del tema de los relojes, de que no sabía ni a cuál ver, me pasa mucho algo similar todo el tiempo, pero es más, por ejemplo, este reloj que tengo, me gusta mucho, está muy bonito, muy chiquito, de hecho es un reloj de mujer, pero me pasa que me dicen, oye, ¿cuál es la hora? O a veces yo pregunto, ¿cuál es la hora? Y no se me ocurre nunca checar en mi reloj, que la verdad es que lo compré por estética. Sí, Ya no tiene nada que ver con Apple sí. ni tecnología, pero sí dije, no manches, tú, reloj. Digo, tal que vez sí sé leer. por la generación, ¿no? Que tuviste un Apple Watch o que tal vez ya creciste con Sí. smartphones. Pero pues sí, yo en su momento sí tenía relojes. Usaba relojes de niño, así de figuritas. O sea, nunca fui de comprarme Sí, me gusta. ni un Swatch ni nada. Simplemente me gustaba así solo saber la hora. Pero en un momento dije, pues ya el teléfono lo dice, o oye, sí, de qué horas son y ya. Pero sí.
definitivamente el diseño ha cambiado mucho y seguirá cambiando. Y seguirá. Y seguiré quejándome también. Y más contigo que con otras personas porque nadie me entiende. Pero tú sí, en muchas. Pero sí, yo creo que con esto acabamos. Muchas gracias por dejarme entrevistarte. Y la verdad es que me encanta tu trabajo y eres una persona a la que admiro muchísimo. Por eso vine a ti. Tal vez un poco de emergencia, pero vine a ti porque desde un principio fue la primera persona en la que había pensado justo para manejar este tema del diseño. No solamente industrial, sino también en un general. Pero sí, yo creo que ya con esto acabamos. Muchas gracias por venir y ¿hay algo que quieras decir? Pues sí, bueno, gracias por la invitación y por tomarme en cuenta para esto. Y justo es eso, ¿no? Cuando eres más joven, bueno, lo que yo recomiendo eres más joven, como que sí tienes esta percepción de que esto es mejor que lo otro, o no sé, también es muy común cuando llegan a un restaurante y estás iniciando en el diseño y ves el menú y empiezas a ver, ¿no? A criticarlo y todo. Va a llegar un momento donde eso ya no va a importar, porque al final es bueno separar un poco, ¿no? La verdad yo no consumo tanto diseño en el sentido o sea, obviamente sí en tecnología, pero no o sea, no me involucro en ver documentales ni nada, porque siento que ya todo el tiempo estoy ahí. Va a llegar un momento donde es bueno separar, ¿sabes? Como lo que es el diseño, donde ya nada más llegas por tu comida y ya, si la tipografía es la que menos gusta, da igual, la comida es buena y venden por eso y no por lo que diseñan. Entonces siempre pues sean más como flexibles en ese sentido y ya, o sea, no vale la pena, justo como dices, ¿no? Entablar conversaciones donde a lo mejor la gente no entiende o no puedes justificar con ellos el por qué es bueno tener una compu más nueva o no, ¿sabes? Sí. Tal vez es innecesario o no, pero pues, como dicen, si la puedes tener o la puedes adquirir y te gusta, pues no pasa nada. Es como el paradigma del diseñador. Te enfocas en todo lo que no necesariamente es tan necesario. Sí, en algún momento ya conforme vas creciendo te das cuenta que ya a veces es bueno descansar de eso y te pones a ver cosas sin juzgar. Y pasa mucho en la gente, ¿no? Que va a ver una película. Me pasa mucho con amigos que hacen video, animación y eso, que van a ver una película y empiezan a hablar de la narrativa y del guión. Y entiendo, ¿no? Que está muy bien, pero pues si yo fuera al cine a ver todo el tiempo los modelados y eso, lo hago como contemplativo y como admiración, pero si llegara a ver algo, obviamente no va a haber nada que esté mal hecho, porque pues desde mi perspectiva cualquier cosa que esté en el cine en 3D está mejor hecho de lo que yo hago. Pero ya en gustos podría decir, no me gustó este modelo, pero no me clavo en eso porque pues ya no estás en paz, ¿sabes? Como que vas a verlo y ya sí. Pues, oye, viste que los diseños, sí están padres, pero ya pues te enfocas más en la historia, en el personaje, en todo, porque sí llega a ser cansado en un momento donde dices ya, tener amigos que todo el tiempo están en ese mood de diseño, está padre, pero llega un momento donde prefieres no combinar y estar tranquilo. Pues la lección es esa, no, lo acabamos aquí, la lección es esa, diseñadores, Félix, no se claven. No se claven. Es bueno clavarse, pero hay momentos donde dices, no es necesario pelear una batalla contra ti mismo todo el tiempo. Sí, pues ahora sí, me despido. Eso Muchas gracias, todo. Saludos a todos. Y gracias por escuchar este tremendo... Esta entrevista. Entrevista. Adiós. Adiós. A ver, vamos a ver. Y no grabó nada, ¿no? No, me mato,